¿Qué onda con que el Congreso de la República haya presentado una tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, en una coyuntura de por sí ya muy complicada, en un momento o en el momento más profundo de la crisis política que tenemos en este momento, donde tanto Ejecutivo como Congreso de la República están enfrentados, porque el día de hoy también el propio Parlamento ya presentó la demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para definir si han gastado o no han gastado la famosa bala de plata y para evitar un eventual cierre de parte del Ejecutivo. Es decir, ya el momento está sumamente caldeado, los ánimos están sumamente agitados en ambos bandos, lamentablemente, y se está sumando esta tercera moción de vacancia que, valgan verdades, lo que hace es añadir más leña al fuego nacional. Pero varias preguntas al respecto. A ver, primero, ¿es el momento actual el más adecuado para impulsar esta tercera moción de vacancia? Segundo, ¿se justifica una tercera moción de vacancia contra el presidente de la República? Y esto es muy importante, que está siendo investigado por el Ministerio Público por ser la supuesta cabeza de varias organizaciones criminales que tiene más de 50 carpetas fiscales abiertas, pero además de eso, que podemos profundizar más adelante, la pregunta más importante en esta coyuntura ya difícil, ¿el Congreso de la República tiene en este momento la oposición política, tiene en este momento los 87 votos que necesita de 130 para vacar al presidente Pedro Castillo? Es verdad, esta tercera moción de vacancia ha sido presentada ante el Congreso de la República con 67 firmas. 67 parlamentarios que están de acuerdo con iniciar todo el procedimiento para vacar al presidente de la República. Pero estamos ante la parte inicial. Apenas se ha presentado la moción. Lo que viene a partir de acá es todo un procedimiento importante que no es tan largo, pero que sí tiene tiempos muy bien establecidos. La moción es presentada y tiene que ser vista prácticamente de inmediato por el Pleno del Congreso. Se presentó con 67 firmas, se necesitaban solo 25 firmas, lo que demuestra que hay un grupo de congresistas que cree en esta tercera moción de vacancia. Pero vamos a ver si la moción de vacancia es aprobada por el Pleno del Congreso, porque una cosa es presentar la moción con 25 firmas o con 67 firmas, esta moción se tiene que debatir en el Pleno del Congreso y tiene que ser aprobada con el 40% de los votos o de los congresistas habilitados, que son más o menos 55. Si es aprobada la moción de vacancia con 55 votos de 130 parlamentarios, entonces el procedimiento para vacar al presidente de la República se inicia. Ojo, no basta aprobar la moción de vacancia para vacar al presidente. La moción de vacancia, la aprobación en el Pleno de la moción de vacancia es el paso inicial para recién iniciar todo el procedimiento de vacancia. Luego, el presidente de la República tendrá la oportunidad con su abogado o personalmente de ir al Congreso de la República y defenderse justamente de esta nueva moción de vacancia y luego de eso, los parlamentarios tendrán que volver a votar, esta vez sí, luego de escuchar al presidente o a su abogado por la nueva moción de vacancia que ha presentado el congresista Eduardo Málaga Trillo. Y es en este punto donde se necesitan los famosos 87 votos de 130 o 2/3 de la votación, que es lo más complicado en este momento porque, según lo que hemos visto en meses anteriores, en el Parlamento no se tenían los votos. Hay que hacer un poco de memoria. La última moción de vacancia que se presentó, o la segunda moción de vacancia, se dio en marzo de este año. En ese momento sí se logró también presentar la moción y es más, se logró admitir la moción a trámite, es decir, se inició el procedimiento de vacancia. Sin embargo, no se obtuvieron los 87 votos, apenas se llegó a 55 votos. Es decir, el presidente Pedro Castillo se salvó, pero hubo una primera moción de vacancia que fue presentada ya en diciembre del 2021. Esa
ni siquiera tuvo los votos para ser admitida a trámite. Así que estamos frente a una situación sumamente complicada. ¿Por qué? Porque en términos políticos, más allá de si hay o no hay justificación para vacar al presidente de la República por todo lo que está siendo investigado, pero en términos políticos, si esta nueva moción de vacancia no logra los 87 votos necesarios y se cae, valgan verdades, el presidente de la República y su gobierno va a salir sumamente fortalecido porque va a dejar en evidencia que no hay una oposición coordinada, que no hay un bloque sólido en el Parlamento, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Entonces, es interesante de por sí lo que asegura el congresista Eduardo Málaga Trillo, pero también hay que ser muy claros en algo. Él es un congresista independiente que ha estado coordinando de muy buena voluntad probablemente este tercer intento de vacar al presidente Pedro Castillo. Ha hecho su tarea, si queremos ponerlo en esos términos, ha presentado una moción muy sustentada, son 100 páginas, que usa argumentos clarísimos que plantea la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su denuncia constitucional que presentó y mostró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, donde se establecen y donde se evidencian los 190 famosos hechos de convicción, con los cuales uno dice que realmente hay indicios más que suficientes para pensar que estamos frente a un gobierno que ha cometido delitos de corrupción, de tráfico de influencias, pero eso tiene que ser investigado y hay canales para eso. Pero ese es el proceso penal, ese es el proceso judicial. El proceso que se ha iniciado con la presentación de la moción de vacancia es un proceso político, donde nos guste o no, según lo que hemos visto en épocas anteriores, en años anteriores, sobre todo revisando la historia reciente con el expresidente Martín Vizcarra, lo que importa es la fuerza de los votos más que los argumentos. Nos guste o no, lamentablemente, o para bien, la Constitución Política del Perú, la Constitución del 93, establece que se puede vacar a un presidente de la República por la famosa frase, incapacidad moral permanente. Ojo con esto, Martín Vizcarra fue vacado por supuestamente ser un incapaz moral permanente. Nuevamente se preguntarán, ¿cómo determinamos la incapacidad moral permanente? Algunos constitucionalistas sostienen que la incapacidad moral permanente es lo que 87 congresistas crean que es la incapacidad moral permanente. Parece sumamente arbitrario. Sí, es verdad, parece sumamente arbitrario, pero Martín Vizcarra fue vacado de esa manera por tener una investigación en curso también en el Ministerio Público. Pero en ese momento él fue al Congreso de la República a defenderse y haciendo un poco de memoria, él pechó a los congresistas de ese momento e incluso les dijo que más de 2/3 de los que estaban presentes tenían procesos abiertos y podrían terminar en la cárcel. Fue al choque con el Parlamento y eso generó que no solo se lograran los 87 votos, se logró superar de largo esos 87 votos y se vacó en ese momento a Martín Vizcarra, lo cual quedó oleado y sacramentado en el Tribunal Constitucional. Y bueno, vino todo lo que ocurrió. En el caso del presidente Pedro Castillo, a ver, dirán que no, ¿cuáles son los argumentos? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los audios? Todo eso es importante en la investigación penal, donde hay una limitación clara porque no se puede ir más allá. La fiscal de la Nación ya anunció que ella puede llegar en esta investigación hasta la denuncia constitucional que ha presentado. Ya la pelota está en la cancha del Parlamento y es por eso que se está activando ahora todo el proceso político. Pero nuevamente insistimos con esto, el proceso político depende de la cantidad de los votos. Pero no hay que olvidar algo muy importante en este contexto de crisis o de prolongación de la crisis que tenemos como país. Las acciones del propio Ejecutivo. ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas? ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Por qué el congresista Eduardo Málaga Trillo ahora sí sostiene que tienen los votos necesarios? Y bueno, lo que ha cambiado es la actitud del Ejecutivo frente al Congreso de la República con esta interpretación fáctica de la denegatoria de confianza que presentó en su momento el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Para el gobierno, para Castillo y para su gabinete, ya el Congreso de la República ha gastado una
de las 2 balas de plata que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que para el gobierno, el Congreso de la República está un paso más cerca de su cierre. ¿Por qué? Porque con 2 negatorias de confianza, ojo, a los gabinetes de este gobierno, el presidente Castillo estaría habilitado, ojo, podría, no tiene que hacerlo, pero podría cerrar el Congreso. Entonces, con su interpretación, que incluso las bancadas aliadas al gobierno, como el Bloque Magisterial o Perú Libre, cuestionan, pero con esta interpretación, el Congreso de la República se pone, según el gobierno, en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por eso es que hoy mismo el Congreso de la República ya presentó esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Y no solo una demanda competencial, sino también una medida cautelar que evite un posible cierre del Parlamento. Y en la demanda competencial, lo que el Congreso de la República le está pidiendo al Tribunal Constitucional, que ojo, es el máximo intérprete, es la institución que puede o que debe interpretar la Constitución, le está pidiendo que diga con claridad si el Parlamento, al rechazar de plano, al declarar improcedente este pedido de cuestión de confianza, efectivamente ha gastado o no ha gastado la famosa bala de plata como está interpretando el Ejecutivo. Pero ante el temor de que el gobierno, el presidente, la nueva ministra Betsy Chávez presenten nuevas cuestiones de confianza y hagan nuevas interpretaciones fácticas, está presentando también esta medida cautelar para evitar el cierre o un posible cierre. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, ahí uno dice, ok, estas bancadas que antes eran aliadas al presidente Pedro Castillo, también tienen miedo de que disuelvan el Congreso y ellos se queden sin estos pequeños espacios de poder que han conseguido, porque valgan verdades, nadie quiere irse, ni Pedro Castillo quiere irse, que va a afrontar y que está afrontando tremendas investigaciones, él y su entorno más cercano, incluida su familia de sangre, que esto es tremendo, pero en el otro lado tampoco los congresistas quieren irse y están haciendo todo lo posible para evitar que eso pase. ¿Y acaso el hecho de que el presidente Castillo y el gabinete les haya puesto la pistola en la cabeza advirtiéndoles que están más cerca del cierre pueda haber generado un cambio de actitud de quienes antes eran sus aliados y ahora evalúan pues vacar a Pedro Castillo? Y hay otro dato adicional que no podemos perder de vista en toda esta crisis política. Dina Boluarte. Dina Boluarte. Esto lo puede haber cambiado todo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dina Boluarte, ante esta interpretación fáctica del Consejo de Ministros de Aníbal Torres, decide no firmar esta famosa acta donde queda oficializada la interpretación que estaban dando. Ella no firma el acta y no solo eso, ella anuncia que no participará en un nuevo gabinete que se conforme tras esta supuesta caída o crisis total del gabinete. Ella se pone, y lo dejamos como pregunta, se pone ya en la banca de suplentes. Dina Boluarte con esta actitud se ha puesto a calentar y les da un mensaje directo a los congresistas, a los parlamentarios, diciéndoles, oigan, por si acaso, yo ya no soy más aliada de este gobierno, yo soy la vicepresidenta. Y si ustedes deciden vacar a Pedro Castillo, bueno, no nos tenemos que ir todos porque yo podría asumir la presidencia. Entonces, se queda Dina Boluarte y se queda el Congreso de la República. Esto todavía está en el terreno de la especulación, pero es importante analizar todos estos datos para entender por qué con tanta seguridad el congresista Edgar Málaga Trillo hoy sale en una conferencia de prensa a señalar que ya se tienen los votos necesarios. Vamos a ver si efectivamente se tienen los 87 votos, pero lo concreto es que ya se presentó la moción de vacancia y por tanto ya se han empezado a activar los plazos para que esto sea visto en los próximos días. Ojo, estamos hablando de días. Muy probablemente esta crisis se podría terminar resolviendo, o un punto muy álgido de la crisis, se podría terminar resolviendo antes de fin de año. El problema es que en medio de todo eso, lamentablemente, estamos todos nosotros
reventados hace tiempo, con una economía que se desacelera, con un empleo que no se genera, con una inversión que no se da, con una quinta ola encima. Entonces, es verdad, la crisis política nos está golpeando duro, pero también hay otros temas que nos están golpeando duro. Y la pregunta es, ¿la clase política está atenta a los verdaderos problemas de la población? Vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo, qué nos deparará el 2023. Pero seguiremos atentos con todo esto.